Bueno, pues comenzamos. Además, después saludo por ahí a algunos alumnos que vendrán de algún centro o algo. Me gusta muchísimo ver a gente joven que viene a este tipo de congresos a aprender y a nutrirse, ¿no? Porque al final estamos para eso. Continuamos, no, en realidad ya comenzamos con el programa oficial de este 5º Congreso Nacional de Áreas Empresariales. E insisto que el objetivo es que lo disfruten, que si tienen alguna duda vayan anotando, que tengan ahí pues alguna libretita donde puedan poner sus dudas. Para ello les recuerdo, en el programita tienen el código QR en donde podrán pues conectarse y formular todas aquellas dudas que tengan o preguntas a partir de ahora con todos los ponentes que vamos a tener en nuestro programa oficial. Les recuerdo, jornada de jueves y mañana viernes. Bueno, pues comienzo presentándola a ella, una ponente que nos hablará sobre la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM. Hablará de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las zonas industriales. Ella es Amparo Torres Valencoso, pero quiero hablar un poquito de su biografía. Vocal del Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 y vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Albacete. Natural de Alcalá del Júcar, Albacete, es ingeniera agrónoma, funcionaria de carrera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde 2008, ostentando la dirección provincial de la Consejería de Fomento en Albacete de 2015 a 2017. Actualmente es concejala de Formación y Empleo y de Agenda 2030 en el Ayuntamiento de Albacete y vicepresidenta de la Diputación de Albacete. Además, encarna una de las vocalías de la Comisión sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 y es miembro del Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. Con todos ustedes, Amparo Torres Valencoso, con su ponencia Federación Española de Municipios y Provincias, implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las zonas industriales. Espero que la disfruten y aprovechen para comentar todas esas preguntitas y esas dudas que después mantendremos esa pequeña entrevista entre ellos. Adelante, Amparo. Muy buenos días a todos y a todas y, en primer lugar, agradecer a quienes nos han acompañado en esta inauguración, en esta primera jornada del 5º Congreso Nacional de Áreas Empresariales que organiza CEDAES, a las administraciones, al Gobierno de Canarias, al Cabildo y al Ayuntamiento de Agüimes por su acogida, por su bienvenida y también al área empresarial por su organización, a Econaga, y por supuesto a CEDAES por querer contar en este congreso y en esta primera ponencia con la Federación Española de Municipios y Provincias y en concreto con la red de las entidades locales para la Agenda 2030. Casi que me lo han puesto fácil las personas que han participado en la inauguración, porque ya han puesto de manifiesto y de relieve la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las políticas que hagamos desde los gobiernos en todos los niveles, pero también desde el sector empresarial y desde el sector industrial como motor fundamental. Por poner un poco en contexto, porque la Agenda 2030, muy a nuestro pesar, sigue siendo una gran desconocida. De hecho, las últimas semanas se ha celebrado un foro sobre movilidad en Madrid, y han llegado a la conclusión de que 7 de cada 10 españoles y españolas todavía
sigue sin conocer la Agenda 2030. Y al mismo tiempo otro dato que arrojaban también las conclusiones de esas jornadas es que 4 de cada 10 pymes trabaja sin tener en cuenta o sin tener presentes los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, pues creo que está bien que pongamos un poco en este inicio en contexto en qué consiste la agenda. También lo nombraba el presidente de CEDAE, Santos Prieto, en su presentación inaugural. Es una agenda universal que fue aprobada en el seno de Naciones Unidas el 25 de septiembre del año 2015. Nos encontramos ya prácticamente en la mitad de ese proyecto hasta el año 2030 y se suscribió en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas por los 193 países que formamos parte de ella. Por lo tanto, esta agenda, que pudiera parecer, al ser universal y algo filosófica, difícil de trasladar a las políticas y a las acciones diarias que hacemos cada uno de nosotros y nosotras en nuestro ámbito, necesita de la acción de todos para poderla concretar a lo local, porque es la que nos va a hacer de hoja de ruta para que consigamos la igualdad entre los diferentes territorios del planeta, que impulsemos los cambios de modelo productivo de la economía de manera coordinada y respetando el medio ambiente y los ecosistemas, pues para que podamos dejar un mundo mejor a las generaciones venideras y que podamos hablar realmente de sostenibilidad. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están viendo en esta gran pantalla que nos acompaña en este auditorio. Y empezamos por el fundamental, que es el 1, que es terminar con la pobreza en el mundo, ese anhelado deseo que tenemos todas las sociedades y sobre todo las de progreso, y llegar pues para conseguir todos esos objetivos es imprescindible y fundamental que partamos también del objetivo 17, las alianzas necesarias que necesitamos para poder conseguirlos. Y el ejemplo es pues cómo hemos venido a lo largo también de la inauguración remarcando la necesidad de la colaboración del sector público y del sector privado. Hablando un poquito más de la Federación Española de Municipios y Provincias y en concreto de esta red de las entidades locales para la Agenda 2030, es una red que ha nacido en plena pandemia y ya es la mayor red que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque existe también una comisión sectorial de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente hay ya 478 entidades locales que están adheridas, lo que representaría en este compromiso a más de 26,5 millones de habitantes de nuestro país, y también se compone de socios observadores y socios colaboradores. Y de esos 5 socios colaboradores, pues me congratula poder decir en este congreso que uno de ellos es CEDAES. Estamos en la plena redacción y conformación de un convenio de colaboración, Diego, que será aprobado por este Consejo de Gobierno de la red y que nos va a servir pues, para retroalimentarnos en esas acciones que debemos impulsar en el sector privado y de las que tenemos que hacernos eco y ser política palanca también desde las entidades locales. La manera de trabajar desde las entidades locales, desde nuestros ayuntamientos y desde nuestras diputaciones, y así lo hemos venido haciendo en muchas de ellas y tenemos como ejemplo, y lo pondré seguramente más de una vez, el Ayuntamiento de Albacete y principalmente la Diputación de Albacete, que ha sido pionera en este trabajo de alineamiento presupuestario. Hemos empezado a trabajar con todos los servicios y organismos dependientes de las entidades locales, agrupando esos objetivos por diferentes grupos de trabajo y diferentes esferas, ubicándolas en aquellos que contribuyen a la prosperidad, al planeta, a mejorar la vida de las personas o a conseguir la paz y las alianzas. Esos diferentes grupos de trabajo se han identificado con un grupo motor. Esta imagen que veis aquí se basa en una guía de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una guía que pretende orientar a las entidades locales, pero que se puede trasladar a cualquier organización pública o privada que quiera llevar a cabo esa implementación de los objetivos y que es de obligado cumplimiento, porque así nos lo mandata Naciones Unidas, se puede trasladar a cualquier organización y también es adaptable. En primer lugar, hay que sentar unas bases, como indica en esta primera fase, para crear un grupo motor y definir esas esferas que indicábamos aquí en esta imagen.
que se identifican con grupos de trabajo, determinados puntos focales que queramos abordar desde cada organización. Esto nos va a permitir pues, diseñar unas estrategias, cómo vamos a definir ese plan de difusión para dar a conocer dentro de nuestra propia organización, para poder luego trasladarlo al conjunto de la ciudadanía, en qué consiste esta Agenda 2030 y cuáles son sus objetivos, que además contemplan 169 metas muy bien definidas. También tenemos que definir un plan de formación. Hay que formar a nuestro capital humano, tanto al de las administraciones públicas como al de las organizaciones privadas, para que ya trabajen con esta perspectiva de una agenda global, concretándola en políticas locales y acciones concretas que llevamos a cabo desde nuestras entidades. La segunda fase es la que nos lleva a elaborar un diagnóstico. ¿En qué situación nos encontramos? Se encuentra nuestra organización, ponerla en común con el resto de los actores, de esos grupos motores y de esas esferas para que podamos validarla. Y una presentación final de ese diagnóstico que pueda ser participado con otro tipo de entidades o de organizaciones que nos puedan aportar sugerencias o algunas correcciones. Ese proceso de alineación presupuestario partiría desde esa segunda fase, teniendo este diagnóstico y alineando pues, cada una de nuestras partidas presupuestarias con las diferentes metas de la Agenda 2030. En la tercera fase, una vez validado ese diagnóstico, lo que tendríamos es el plan de localización, donde priorizaríamos determinadas metas y determinados objetivos de desarrollo sostenible, abarcables desde la acción de los gobiernos locales o desde las organizaciones y entidades privadas. Y eso se va a definir también con una serie de indicadores, como todo, para saber desde dónde partíamos con ese diagnóstico, pero saber también el avance que estamos realizando, necesitamos una serie de indicadores que nos permitan medir la acción que vamos haciendo año tras año en nuestros presupuestos y en nuestros programas de actividades para conseguir llegar al máximo de esos objetivos de desarrollo sostenible. Hay una cosa que es clara, el objetivo que tiene la red es poder poner en común esas políticas que llevamos a cabo desde las entidades locales, pero en colaboración y en coordinación con las organizaciones privadas y el sector privado y el conjunto de la ciudadanía de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Es imprescindible la acción de los gobiernos locales para poder llevar a cabo prácticamente el 80% de las metas que nos proponen los 17 ODS. Sin la acción principal de los gobiernos locales, sin nuestros pueblos y sin nuestras ciudades, va a ser imposible que podamos conseguir el máximo de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una agenda transversal y es también multinivel. Es internacional, es nacional, pero es en la escala local donde se van a fijar esa localización de las principales metas que queremos abordar. Y para ello necesitamos, de manera imprescindible, el motor que supone el sector industrial para poder dinamizar la economía y la prosperidad en nuestros pueblos y nuestras ciudades para, al final, mejorar la vida de la gente y siempre con esa perspectiva del cuidado del medio ambiente y de los cambios de modelo de producción que nos lo permitan. Llegaríamos al final a una cuarta fase, que es la de implementación y seguimiento, y esta fase nunca se acaba. Esta fase está en continua evolución y en continua revisión, pues para poder redirigir las políticas que de un momento a otro podemos considerar que no están teniendo el efecto que perseguíamos o que las podemos mejorar, poniendo en común también las prácticas con otras entidades locales y otras organizaciones que, como les decía, es uno de los objetos principales que tiene la red. Impulsar dentro de los ayuntamientos y de las diputaciones la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, servir de ayuda y servir también de nexo de unión entre el poder local y el municipalismo, que es quien realmente va a venir a darle cumplimiento a esta hoja de ruta de la Agenda 2030. Como les decía, lo principal y la línea de partida sería el alineamiento de los presupuestos. No todo es económico en esta agenda, pero es fundamental que sepamos en qué estamos invirtiendo, en qué estamos gastando nuestro presupuesto en cada una de nuestras organizaciones, que tengamos ese diseño, que lo desarrollemos también en esos grupos de trabajo y que podamos recopilar algunas de las propuestas y de las mejoras que nos propongan tanto los servicios como la sociedad civil organizada para poder ir mejorando y dando cumplimiento año tras año. Pues aquí, como podrán observar, aunque se ve muy pequeño, en esa pantalla seguramente se podrá ver algo mejor.
sería un ejemplo de organización en un municipio o que puede ser un pueblo o puede ser una gran ciudad. Tenemos unos determinados grupos interesados, como serían las autoridades locales, también la colaboración necesaria de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales y provinciales, las empresas, la industria y los profesionales, la universidad, las instituciones financieras y las redes de ciudades. Todos ellos son imprescindibles para poder dar cumplimiento y avanzar en esta senda de la Agenda 2030. En cuanto a las empresas, a la industria y a los profesionales, pues se han contado en las ciudades, obviamente, con planes estratégicos de competitividad que nos permitan atraer inversiones, el tejido de las pymes y de las micropymes, que es el que más abunda en nuestro país, porque tenemos un sector empresarial muy atomizado. Las grandes empresas de nuestro país pueden asimilarse más en su funcionamiento al de las grandes economías que nos rodean, pero todavía tenemos que avanzar bastante en cuanto a la competitividad de las pymes y de las micropymes, que en definitiva son las que representan el mayor tejido empresarial en nuestro país y donde tenemos mayor número de trabajadores y de trabajadoras. Hay que contar con las asociaciones, con las fundaciones, con los colegios profesionales, también con los agentes sociales, los sindicatos y las organizaciones empresariales y con proyectos también de absorción de CO2 en las zonas industriales, que hay muchas de ellas que han avanzado mucho con respecto a este tema. Por lo tanto, se abre una puerta de oportunidad, de colaboración entre el sector empresarial y los gobiernos a multinivel, pero sobre todo con los gobiernos locales. Esta es una agenda con muchos actores, nos gusta llamarla una agenda multiactor, porque en cada uno de nuestros ámbitos no podemos cerrarnos en nosotros y en nosotras mismas, sino que principalmente la esencia de la Agenda 2030 consiste en la participación. ¿Qué nos aporta la Agenda 2030 a las entidades locales y su compromiso con la ciudadanía? Pues yo ya les adelantaba algún dato, pero este en concreto es de la OCDE y estima que 105 de las 169 metas de la Agenda no se podrán alcanzar si no se implica la acción directa de los gobiernos locales con la colaboración de los gobiernos provinciales y regionales. La Agenda nos aporta una herramienta de planificación, una herramienta que permita planificar pues, esas sinergias y esos potenciales que tenemos en la colaboración público-privada en nuestros ámbitos para poder tomar pues, diferentes decisiones, priorizarlas y cooperar con otras organizaciones y poder coordinarnos también en nuestras áreas municipales con el resto de las administraciones que también se tienen que implicar. Nos proporciona la Agenda un método de trabajo porque articula de una manera clara y nos facilita una serie de decisiones que se tienen que tomar a nivel institucional para servir, como les decía, de esas políticas palanca para la consecución de los objetivos y, además, nos permite que este sea un compromiso en el que implicamos también a la ciudadanía y a toda la sociedad civil organizada, un compromiso que podemos ir renovando a medio y a largo plazo en favor de esa sostenibilidad mundial. También nos aporta pues que podamos tener una comunicación mucho más efectiva con nuestros vecinos y vecinas en cada uno de nuestros municipios y que podamos facilitar esa participación social que, como les decía, es la esencia misma de la Agenda 2030. Por lo tanto, lo que nos supone es un refuerzo de la implicación política, también de los sectores privados de nuestras ciudades con el conjunto de la ciudadanía. Y, por supuesto, y esto es muy importante, la Agenda también nos aporta y el implementarla en nuestras organizaciones, que podamos aumentar las posibilidades de financiación. A nadie ya se nos escapa y habrá una ponencia a continuación de la mía, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las propias bases del Plan de Recuperación, que se basan en 4 pilares, tienen la propia estructura de la Agenda 2030. Y seguramente muchos y muchas de las que estamos aquí hemos concurrido a algunas de esas convocatorias donde se nos puntuaba o se nos priorizaba aquellas acciones en favor de la Agenda 2030 que ya veníamos realizando dentro de nuestras propias organizaciones. Por lo tanto, aparte del convencimiento pedagógico, filosófico, de sostenibilidad del mundo, pues también tenemos a nuestra disposición este plan de recuperación que va a ser una inyección y un motor también para el sector industrial de nuestro país que tenemos que aprovechar. Y, por lo tanto, si nos hace también el plan de recuperación que alineemos de una manera más rápida nuestros objetivos con esa Agenda 2030, bienvenido sea y pongámonos todos y todas a trabajar. La estrategia local de colaboración público-privada, ya aterrizando un poco más en la cuestión que nos trae a este congreso, que son las zonas industriales,
es una esencia misma que esta mañana también me ha alegrado oírlo en la inauguración. No podemos vivir desde los ayuntamientos ajenos a las zonas industriales ni viceversa. Las zonas industriales son barrios en sí mismos de nuestras ciudades. Tienen unas características especiales, tendrán que tener su propia estrategia, como ya han avanzado algunas áreas empresariales en esa implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es fundamental que tengamos una estrategia común. A Diego le oí hablar en Albacete, en esas jornadas que realizamos también de Agenda 2030, de que hay que humanizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay más de 6.000 zonas industriales en nuestro país, así medidas de aquella manera, porque tampoco hay un censo oficial sobre esto, y que el 90% viven prácticamente sin relación con sus ayuntamientos. Esto es impensable, necesitamos de esas sinergias, de esa colaboración público-privada, porque los objetivos son comunes y, en definitiva, tenemos los mismos. Las zonas industriales son un barrio más de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y creo que aquí en Agüimes, alcalde, es un gran ejemplo de ello y de cómo estáis trabajando en este asunto. Por lo tanto, ahí está la base y la justificación también de que CEDAES haya visto con esas luces largas la importancia de formar parte como socio colaborador de esta red, y estoy segura de que vamos a impulsar y vamos a ser ejemplo para el conjunto del país, de todas las políticas y de todas las acciones que podamos llevar a cabo. Un espacio de oportunidades, como les decía, para el mundo de la empresa. La industria 4.0, innovación, tecnología, la transformación digital, uno de los pilares del plan de recuperación, la transición ecológica, también la economía circular. Hay muchas acciones de economía circular que tenemos que poner en marcha en el propio funcionamiento de las industrias, pero en el propio funcionamiento de las zonas industriales como un barrio más de nuestras ciudades, donde hay que hacer un uso más eficiente del agua, donde hay que favorecer las comunidades energéticas para hacer esa transición ecológica y esa transformación energética también en las zonas industriales, y donde también hay una gestión de residuos que, además, ayer anunciaba también la consejera Minerva, ponía en valor cómo va a haber un plan de gestión de residuos dentro de vuestra propia zona industrial. Y así es como debemos trabajar. No somos islas inconexas, los ayuntamientos y las zonas industriales, sino que tenemos que trabajar de manera conjunta, porque el sector industrial y la capacidad motora para los cambios de modelo que necesitamos imprimir son fundamentales para que la Agenda 2030 pueda ser una realidad. Como les decía, tenemos más de 6.000 zonas industriales en España. La mayoría de las personas trabajadoras lo hacen en pymes y en microempresas. Representan el 99% de nuestro tejido productivo, si hablamos de números, y el 61% del valor añadido bruto y el 64% del empleo. Y esto es fundamental que lo recordemos para poder contribuir desde el sector industrial a ese ODS 8 del trabajo y empleo decente. Es fundamental que ahí tengamos esa buena comunicación para mejorar la calidad de vida, en definitiva, de las personas que viven en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Según Pacto Mundial, el 49% de las empresas españolas afirman que tienen o que se están vinculando de alguna manera a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en alguna manera están contribuyendo a implementarlos y a innovar dentro del ámbito de la sostenibilidad. Pero si descendemos ya a datos más concretos, son las grandes empresas quienes llevan más a cabo estas innovaciones en materia de sostenibilidad y quienes más han implementado y han interiorizado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un 68% de los casos, y son las pymes, las microempresas y los autónomos y las autónomas los que lo hacen en menor porcentaje, obviamente un 44% y un 32% cuando hablamos de personas trabajadoras autónomas. Como decíamos, pues esa capacidad del sector industrial es fundamental para que podamos abordar la Agenda 2030 desde un punto de vista que sea eficaz, que sea eficiente y que tenga también un impacto en la actividad administrativa, económica y empresarial de nuestras ciudades, y mediante procesos de alineamiento de estrategias que pueden ser a medio y a largo plazo en torno pues, a esa hoja de ruta común que tenemos que establecer desde los gobiernos locales con todos los sectores implicados. Y también tenemos que tener en cuenta ese mecanismo de compra pública sostenible
promovido por las administraciones públicas, por la ley de contratos, que es también una herramienta entre las administraciones públicas y el tejido empresarial para que haya empresas, para que las pequeñas empresas, las pymes, puedan tener un posicionamiento mejor en el mercado, pues porque tengan unos productos que sean más sostenibles, más identificados con esas compras verdes, que hará también pues, que la propia industria se incentive a sí misma en esa transformación y en ese cambio de modelo de una economía lineal a una economía circular, donde pues esquilmemos de menor manera los recursos disponibles y que todos los residuos que generemos los percibamos como un recurso más que tienen que entrar en la rueda del proceso de producción. Cuando trabajamos de una manera adecuada los objetivos de desarrollo sostenible desde las pequeñas y medianas empresas, podemos conseguir avanzar mucho en las metas de la Agenda 2030. Y está bien que las nombremos y que las identifiquemos porque puede parecer algo más filosófico y más etéreo y muchas de las actuaciones ya las estamos llevando a cabo en nuestras propias organizaciones, en nuestras empresas y tenemos que identificarlas. Es fundamental que las identifiquemos, que las localicemos y que veamos en qué medida estamos contribuyendo a conseguirlas. Desde las pequeñas y medianas empresas, desde nuestras zonas industriales, contribuimos para mejorar la empleabilidad de colectivos especialmente vulnerables. Hay muchas zonas industriales que ya tienen como prioridad este objetivo de desarrollo sostenible para acabar con la pobreza, o que se están implementando también medidas especiales de seguridad y salud para colectivos que sí lo puedan requerir, como las mujeres, las personas con discapacidad, apostando por ese objetivo de desarrollo sostenible número 3 de salud y bienestar. También llevar a cabo desde las pymes acciones formativas, tener planes de formación para colectivos vulnerables y para poblaciones locales, aquellos segmentos poblacionales que tengamos identificados en nuestros pueblos y ciudades que tienen más dificultades para una inserción en nuestro mercado laboral y en nuestro tejido empresarial. Formarlos en concreto para aquellas necesidades que tienen las empresas locales. Por lo tanto, eso va a dar la facilidad de que se puedan insertar con un trabajo de calidad y que se puedan mejorar también sus capacidades personales y profesionales, contribuyendo al ODS 4 de educación de calidad. Desarrollar planes de igualdad también es uno de los pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La igualdad entre hombres y mujeres. Implementar esos planes de igualdad en la empresa, que afortunadamente están ya plenamente, creo, que interiorizados y se está trabajando muy bien desde las empresas también en los planes de igualdad, pero no en los planes de igualdad como un requisito de tener un plan de igualdad que guarde en un cajón, sino en su seguimiento y en su mejora continua para poderle dar cumplimiento, para contribuir pues, a reducir esa brecha de género que también se da en la empresa y así contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género. También desde las pymes podemos priorizar a los proveedores, aquellos proveedores que se comprometan con la empleabilidad de personas que están en riesgo de exclusión social, contribuyendo a ese 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Y también iniciar nuevos negocios o actividades en zonas desfavorecidas. Hacía referencia a la situación de partida que se encontraba Óscar, el alcalde, aquí en Agüimes y cómo se ha podido contribuir a ese ODS 10, que a lo mejor no lo teníais identificado, pero yo te lo digo, Óscar, que habéis contribuido a ese ODS 10 para reducir las desigualdades con aquellas personas más vulnerables de vuestro municipio. Y también pues, promover esa contratación y la formación de personas en riesgo de exclusión social, contribuyendo al mismo tiempo a esos 2 ODS, al 8 y al 10. Y por poner algunos ejemplos, pues tenemos algunas zonas que ya están trabajando de manera pues, muy comprometida con la Agenda 2030 y tenemos algunos ejemplos de ello. Bueno, yo he barrido un poquito para casa y he querido poner como ejemplo Albacete, pero tenemos otros ejemplos a lo largo del territorio nacional, aquí en Canarias y también en Barcelona, que ha suscrito ese pacto, se ha adherido a ese pacto mundial de compromiso ODS y el Consorci Barcelona Zona Franca pues tiene interiorizado ya esa responsabilidad social corporativa y además lo ha hecho patente con esa adhesión al Pacto Mundial. Y en Albacete pues me gustaría poner en valor
a Adepro, al polígono de Romica, porque es el primero que tenemos en nuestra región calificado como un polígono de economía circular, donde pues, se trabaja de manera muy eficiente en la gestión del uso del agua, de los residuos, y hay instaladas muchísimas empresas también que están utilizando residuos como un input y un punto de partida para dar vida a otros productos, que en eso consiste la economía circular, hacer de ese residuo un recurso que volvamos a poner en valor y lo volvamos a poner en la rueda de la producción. Pues es un ejemplo este polígono a nivel regional en Castilla-La Mancha, el primero que tenemos calificado como de economía circular. Y me dejo en último lugar, pero para mí el más relevante por el trabajo que ha estado haciendo, que es ADECA, la Asociación de Empresarios del Polígono de Campoyano de Albacete, que ya en su año 2022 aprobó su memoria estratégica alineada en todas sus acciones con la Agenda 2030. Y la verdad me enorgullece poder decirlo aquí, Miguel Ángel, porque sé que lo habéis trabajado mucho, que estáis muy comprometidos y que no fue solamente realizar una memoria que habéis dejado ahí, sino que seguimos avanzando y dando pasos para enriquecerla, y seguro que la del año 2023 va a ser muchísimo más completa, así como el trabajo también que hagamos desde el Ayuntamiento y desde la Diputación, porque creo que estamos poniendo muy buenas bases para ello y que seguramente vamos a poder ser ejemplo para que se fijen otras zonas industriales y otros ayuntamientos y diputaciones del conjunto del país. Para poner algunos ejemplos de lo que se está trabajando en las zonas industriales con los ODS y los que tienen mayor capacidad de implementarse y de mayor capacidad de acción y de ser de palanca en nuestras zonas industriales, pues hablamos del ODS número 3, salud y bienestar, como implementar estrategias de movilidad y dotación de zonas verdes y deportivas. Y decimos que las zonas industriales son un barrio más y un barrio importante con sus características de nuestras ciudades, pues también tenemos que tener en cuenta que tiene zonas verdes, que hay personas, muchas personas que se desplazan diariamente y que pasan gran parte del día en las zonas industriales y que, por lo tanto, necesitan también de unos servicios, que tenemos que hacer esa gestión también de recogida de residuos. Y ahí, en Campoyano, se implementó el plan de movilidad alternativa del polígono industrial, al que se desplazan diariamente 15.000 vehículos. Se ha puesto en marcha ese carpooling para compartir vehículos y poder reducir los vehículos que se desplazan diariamente hacia el polígono. Y también tenemos el compromiso desde el Ayuntamiento en mejorar la movilidad urbana y los transportes mediante pues, nuestra línea de autobuses urbanos eléctricos, los vamos implementando ya, que puedan dar ese servicio y reducir ese tránsito de vehículos y reducir la huella de carbono que generamos en el municipio mediante esta estrategia de movilidad. También con respecto al ODS 5 se están poniendo en marcha medidas de conciliación. También ADECA tiene un proyecto por la empresa Igual que contribuye a ese objetivo de desarrollo número 5. El proyecto de FP Dual, de formación profesional dual, que contribuye, como decíamos, al ODS 4 y al 8, con proyectos pues, muy concretos, como podemos tener ese Erasmus+, donde colaboramos desde el Ayuntamiento, hemos conformado un consorcio, el Ayuntamiento, ADECA y alguna otra organización, para que aquellos jóvenes, aquellas personas más jóvenes que estamos formando también en la empresa, tengan una oportunidad de complementar su formación en el entorno europeo mediante esta beca, y ahí estamos pues, intentando localizar esas empresas que puedan contribuir a esa complementación de la formación, que luego revierta en nuestras zonas empresariales y en el conjunto de la prosperidad de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Con respecto al ODS 8, también se han implementado planes de seguridad industrial y se ha incorporado el proyecto SMART en los polígonos industriales, contribuyendo pues, al trabajo decente y al crecimiento económico y, sobre todo, las zonas industriales son un motor importantísimo para la transición energética, para ese cambio de modelo, promover el autoconsumo y favorecer y fomentar las comunidades energéticas locales, que es otro proyecto que está llevando a cabo también ADECA en Albacete, contribuyendo pues, al ODS 7 y al 9 para, pues, en estos momentos
tan difíciles en cuestión energética, pues que tengamos una energía asequible y no contaminante y que podamos contribuir también un poco a la justicia social en el acceso a esa energía que sea no contaminante y que sea asequible para el conjunto de la ciudadanía. Así como al ODS 9 de una industria y una innovación, unas infraestructuras que cada vez tienen que ser más punteras y que pues en tiempos de crisis y de incertidumbre, tanto sociosanitaria como económica, han surgido grandes ideas y también nos ha impulsado a reinventarnos en algunos aspectos. Pues seguimos con el ODS 11, con ese tratamiento que deberíamos interiorizar más en nuestro país de que las zonas industriales son barrios de nuestras ciudades. Tenemos como ejemplo a Holanda o a Bélgica en nuestro entorno europeo, que así las vienen considerando ya desde hace mucho tiempo. Procesos de incorporación de la economía circular, como ponía el ejemplo de ADEPRO, del polígono de Romica en Albacete, contribuyendo a ese ODS 12 de producción y consumo responsable, o la inscripción de la huella de carbono en el registro del Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico. Hay ya 71 organizaciones vinculadas al sector empresarial, la mayoría, como se indica ahí, de la industria del transporte, que han inscrito su huella de carbono en el Ministerio. Es un punto de partida porque a partir de ahí cada año hay que mejorarlo. Hay que mejorar las emisiones, que nuestras acciones, que las actividades cotidianas del sector industrial, como hacemos en las administraciones, hay que reducir las emisiones que generamos con nuestro funcionamiento en el día a día, año tras año. Por lo tanto, ya es una manifestación de un compromiso firme para poder avanzar en ese ODS 13 y realmente impulsar esa acción en favor del clima en una situación de emergencia climática que ya no es cuestionable y que es más que evidente. Y con respecto al ODS 15 de la vida y los ecosistemas terrestres, integrar el valor de la naturaleza en el pensamiento económico. Esto es fundamental, que trabajemos desde el sector industrial teniendo siempre el retrovisor puesto en el entorno, en cómo dejamos la menor huella y el menor impacto en el medio ambiente y en nuestro entorno y cómo pues, todos los recursos naturales los implementamos de manera que sean lo más eficientes posibles y que los esquilmemos lo menos posible para no comprometer tampoco las necesidades del futuro, como ya están haciendo algunas industrias. Y el 17, que sin este no podríamos hacer nada ni dar cumplimiento a ninguno de estos objetivos de desarrollo sostenible, las alianzas para lograr los objetivos, y aquí tendremos también la ocasión de exponer como ejemplo el convenio de la Diputación de Albacete con Cincaman y que hará mi presidente mañana en la mesa redonda en la que podrá participar. Es fundamental que trabajemos en esas alianzas. Los objetivos son comunes, los tenemos detectados, nos los marca la Agenda 2030, es de obligado cumplimiento, ya hay poco cuestionamiento sobre esta agenda, algún pequeño reducto negacionista, pero todos y todas, independientemente de que estemos en la dirección o en la gestión de una administración pública o de una empresa privada, sabemos que tenemos que trabajar con la perspectiva de no dejar a nadie atrás y, más en concreto en este caso y en este Congreso, no dejando a ningún territorio atrás. Y para eso es fundamental que los gobiernos locales trabajemos de la mano de las zonas industriales y viceversa. Por lo tanto, pues yo concluyo con esa mano tendida desde la red de las entidades locales para la Agenda 2030, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, para que os suméis, para que colaboréis con esta red y que seáis también quienes nos marquéis un poco la senda para contribuir a la prosperidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades en el conjunto de nuestro país, para poder seguir avanzando en progreso, en justicia social y en solidaridad en el conjunto del marco de la Unión Europea dentro de ese Pacto Verde, de ese Green Deal que también tenemos que conseguir para el año 2050. Muchísimas gracias y a vuestra disposición si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Amparo Torres. Yo te pido, por favor, que me acompañes al centro de la sala porque hay alguna preguntita para ti y así conversamos un poco. Yo que soy de titulares, la verdad que no me daban los folios. La verdad que enhorabuena por esta ponencia estupenda. Por favor, si me acompañas en el centro del escenario.
¿Te puedes sentar por aquí, por favor? ¿Tienes ahí el micro? Bueno, pues les recuerdo que tienen un código QR en el programa para poder pues elaborar todas aquellas preguntas, dudas. Estamos para eso, estamos para resolver todas las dudas que tengan con los ponentes. En este caso, la primera ponente, Amparo Torres Valencoso, que nos ha hablado, a mí me ha encantado cómo hablas de mejorar la vida de la gente, tan importante. Al final estamos para eso, ¿no? La pregunta de uno de los interlocutores me comenta, ¿qué es la industria 4.0? Muchas gracias, Mónica. Sí, está encendido. Muchas gracias, Mónica. Bueno, la industria 4.0, como indicaba en la ponencia, es cómo tenemos que utilizar esa industria 4.0 de innovación y de mejora de la tecnificación de nuestra industria como potencial también para formar a las generaciones futuras y que se involucren en nuestras zonas empresariales. Es un potencial increíble el capital humano que tenemos y esa formación tiene que ir orientada, y lo hemos comentado muchas veces. A veces formamos en cuestiones que luego no tienen cabida en nuestras zonas industriales. El sector empresarial cada día va a estar más tecnificado y no puede vivir apartado de esa innovación. Es fundamental para que podamos crecer. Ayer Santiago mismo lo decía, si no creces, en la industria al final mueres, ¿no? La industria siempre tiene que crecer y necesitamos formar profesionales cualificados en aquello que la industria está demandando, y lo que va a demandar la industria y lo que demanda es innovación y mejorar en la tecnología. Y ahí hay un polo importantísimo y un nicho grande de empleo y de empleo de calidad. Muy bien, pues yo destacaría, muchísimas gracias, Amparo, la verdad que es muy interesante, estaríamos toda la mañana contigo, de verdad. Además te agradezco la agilidad y la brevedad en la ponencia, que eso pues siempre se agradece. Quiero destacar algunos titulares, como bien dije, para lograr objetivos de sostenibilidad, habla Amparo, es imprescindible el sector público junto con lo privado, esa fusión, que también tendremos una mesa de debate a posterior para hablar de ese tema. 478 entidades locales adheridas a la red de la Agenda 2030, también importante. Mejorar la vida de las personas es el objetivo. Imprescindible la acción de modelos locales para ejecutar ese 80% de las metas. Y también hiciste una pregunta que me gustó muchísimo. ¿En qué estamos invirtiendo nosotros nuestros presupuestos? Organizar y mejorar año tras año. Muchísimas gracias, Amparo, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y a todas las personas asistentes. Gracias.